Reflexión Evangelio, miércoles 16 de octubre de 2019. Lucas 11, del 42 al 46. Jesús se va con toda contra los fariseos y los maestros de la ley. En aquel tiempo dijo el Señor: hay de ustedes fariseos que pagan el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de hortalizas, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Esto es lo que había de practicar sin descuidar aquello. Creo que ya en algún momento, cuando escribíamos las reflexiones, habíamos analizado y reflexionado de texto, pero pues ya que lo hacemos de manera audiovisual, podemos darle un poquito más de profundidad. Y comenzó Jesús ayer, en el Evangelio de ayer, hablando de este tema a los fariseos, recordándoles realmente lo que Dios quería. Y aquí empezamos a encontrar todas aquellas normativas, aquellos ritos, todo lo que ellos, los fariseos, empezaron a construir a partir del segundo templo, de la construcción del segundo templo y de ese restaurar Jerusalén. Pues sabemos que después del exilio lo que quedó fue el resto, al que llaman el resto de Israel, y que pues ese resto estaba prácticamente en Judá, y es decir, Jerusalén. Y ellos, los fariseos, se abrogaron el derecho de interpretar y de imponer leyes, normas y de muchas cosas. Y aquí dicen: hay de ustedes fariseos que pagan el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de otras hortalizas. Y eso se volvió más importante para ellos que practicar el derecho y el amor de Dios. Y desde el principio, cuando Dios les da en el monte Sinaí a Moisés las tablas, y a través de las tablas les da el mandamiento que luego Jesús va a presentar como el mandamiento nuevo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. En eso está concentrada la ley, y en eso estaba concentrada la ley. Sin embargo, estos se atrevieron a hacer un cambio, a pesar de que se supone que habían descubierto que por ser tercos, infieles, les había pasado todo hasta llegar al exilio, hasta la destrucción del reino del norte, la destrucción del reino del sur. Solamente quedó Judá y pues Jerusalén, la capital. Y es porque precisamente como estos hombres nos puede pasar a nosotros, que nos seguimos llevando por la norma, por la norma y por la norma, y nos olvidamos de practicar el derecho y la justicia, pero sobre todo el amor de Dios. Y un amor de Dios que es un amor lleno de misericordia, un amor de Dios que nos invita a transformar nuestra existencia para realmente vivir como hijos de Dios. Por eso en Jesucristo se encarna la nueva ley. Jesucristo nos revela cómo el Padre quiere y espera que nosotros podamos realmente vivir una relación profunda, perfecta, transformadora. Esto le pasó a los fariseos y nos pasa hoy a nosotros. Ayer les decía un poco del tema de los ministros de la comunión y así muchas cosas. Cuando el Papa Francisco no se quiso poner la tiara, no se quiso poner todos los ornamentos y la parafernalia que de pronto otros papas sí lo hicieron, se le vino mucha gente encima, porque lastimosamente nosotros los laicos y algunos religiosos somos más papistas que el Papa. Y realmente se nos olvida la figura de Jesús, de un Jesús humano y de un Jesús pobre, de un Jesús que no se apega a nada. Jesús no estaba de acuerdo con esa cantidad de cosas. Y bueno, yo no estoy en contra tampoco de eso, pero que eso no sea lo primero. Lo primero es el amor de Dios, lo primero es la justicia, lo primero es buscar agradar a Dios en lo que realmente es importante, en el amor al prójimo y en el amor a Él, en el servicio, en la entrega. Luego les dice: hay de ustedes, fariseos, que les encantan los asientos de honor en las sinagogas y los saludos en las plazas. Hay de ustedes que son como tumbas no señaladas, que la gente pisa sin saberlo. Fuerte, fuerte está hablando Jesús. Y realmente, porque buscamos el reconocimiento, buscamos el que nos aplaudan, el que nos digan qué bonito predica, qué bonito enseña, qué bonito forma, qué bonito, ¿no? Y no somos nosotros. Siempre será el Señor Jesús a través de nosotros
que somos siervos y siervos inútiles, como también lo dice la palabra. Tenemos que entender que no tenemos que buscar reconocimiento, y si hacemos algo, no debemos buscar que se nos aplaude, se nos reconozca, sino que si lo hacemos y lo hacemos con el corazón y con ganas de servir a Dios, pues tenemos simplemente que hacernos a un lado y darle la gloria al que realmente se la merece, a Jesucristo el Señor. Dejemos de buscar reconocimientos, puestos, que soy coordinador, que soy el que lidera, y no es que eso esté mal, pero eso debe darse en la naturaleza de las cosas y debe ir fluyendo. Pero no debe ser un afán de nosotros, de buscar reconocimientos, ni primeros puestos. Y dice, hay de ustedes que son como tumbas no señaladas que la gente pisa sin saber. ¿Por qué? Porque la gente de una u otra manera también muchas veces pasa por encima de aquello que algunos han intentado establecer. Y en este caso, pues la gente ignora muchas cosas y nosotros también ignoramos cosas que son realmente importantes. Vamos a continuar ahondando en el corazón de Dios, y Dios es fuerte. Y dice que finalmente le replicó un maestro de la ley: Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros. Y él le dijo: ¿Hay de ustedes también, maestros de la ley, que cargan a los hombres cargas insoportables, mientras ustedes no tocan las cargas ni con uno de sus dedos? Se le fue con todas, los despachó. El maestro de la ley estaba pidiendo mesura a Jesús, y Jesús le va a decir lo que le está diciendo. Hay de ustedes, maestros de la ley, que cargan a los hombres. Por eso, porque los maestros de la ley son los que van junto con los fariseos, interpretan la Torá, la palabra en ese momento. Y hoy también los teólogos, los biblistas, que interpretamos y que a veces, conociendo realmente el sentido, la intencionalidad del autor, nos atrevemos a decir cosas que no son, y poner en labios de Jesús o en la palabra cosas que no son ciertas. Nosotros tenemos que ayudar, si hemos conocido la palabra, si hemos conocido a Jesús, a la gente a ayudarles a cargar esas cosas que en su vida les ha sido tan difícil. Pero estos hombres en su momento oprimían al pueblo. Eran los hombres encargados de llevar a la gente al encuentro, a la motivación de encontrarse con el Señor Jesús y entrar en intimidad, y no lo hacían. Y hoy sigue pasando lo mismo. Por eso nos fijamos en las cosas que no son importantes y ponemos cargas sobre los demás que ni siquiera nosotros mismos somos capaces de llevar. Obligamos a la gente a que haga cosas que nosotros no somos capaces de hacer. Eso realmente tenemos que reevaluarlo y tenemos que mirar qué es lo fundamental, y ya lo decíamos en la primera parte: el derecho y la justicia y el amor de Dios. Eso es lo fundamental, eso es lo importante. Así que no sigamos aumentando, haciendo como hicieron los fariseos, que de 10 mandamientos formaron o tomaron para hacer 613 normas, 613 preceptos y cosas que lo único que hicieron fue llevar a los hombres y a las mujeres de ese tiempo, del tiempo de Jesús, a estar oprimidos, a sentir la experiencia de Dios como una carga, como un peso, y no realmente a disfrutar de la presencia, del amor del Padre. Por eso les costaba tanto entender cuando Jesús les hablaba y les decía que Dios es Padre, Padre mío y Padre de ustedes. Y nosotros también a veces hacemos tan gravoso el camino para la gente, porque no les ayudamos a cargar, sino que les ponemos cargas y les obligamos a vivir y a hacer cosas, ¿sí? Y a veces caemos en un misticismo y en una forma de vivir la espiritualidad que no ayuda. Pidámosle al Señor Jesús nos regale la gracia de poder nosotros realmente descubrir lo fundamental, lo importante en la experiencia de Jesús. Jesús está siendo duro, y duro es poco para lo que realmente podrían haber merecido estos hombres, que se abrogaron muchos derechos, pero que no fueron capaces realmente de hacer la voluntad de Dios. Que no nos pase lo mismo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la entereza de realmente asumir con decoro, con humildad, pero sobre todo con fe, la voluntad de Dios, la verdadera voluntad de Dios, y no nos andemos inventando cosas que al final nos salvan, que al final no ayudan ni llevan a la gente al encuentro personal con Jesucristo. Bendiciones en Jesús y María. Soy Javier Castañeda, seminarista audista.
de la provincia Minuto de Dios.